Vamos a continuar con la información y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Rafael Espino. Él es consejero independiente de Petróleos Mexicanos y aspira a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno de Chihuahua. Rafael Espino, bienvenido. Hola, Jesús Martín, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. ¿Por qué el interés de ir a una candidatura y en su caso ganar para gobernar Chihuahua? ¿Cuál es el interés que mueve a esto? Por dos cosas principales, creo que Chihuahua está estancado económicamente desde hace más de 15 años y creo que se ha gobernado anteponiendo intereses políticos a una sana administración. Chihuahua no merece estar rezagado como está actualmente y hemos pasado entre gobiernos priistas y panistas, pero sin que haya un cambio sustancial en el bienestar de los chihuahuenses. Ahora, hay una historia de cambios de partidos. Los habitantes de Chihuahua han ido por el PRI, han ido por el PAN. Pues no más, falta el Movimiento de Regeneración Nacional y esa es mi intención, que los principios del Movimiento de Regeneración Nacional se hagan una realidad en el estado de Chihuahua. Hemos padecido de mucha corrupción, de muy malas administraciones y creo que ya es necesario un cambio para alinear las políticas del estado con las políticas federales. Conocemos las corrupciones de César Duarte. ¿Cuáles eran las corrupciones que usted podría señalar del actual gobernador de Chihuahua? Pues mira, no en específico, pero creo que ha administrado mal los pocos recursos que hay. Ahorita se está solicitando un nuevo crédito emergente para pagar la nómina, no se ha reestructurado las finanzas estatales, creo que no ha impulsado la economía como debiera, no se genera un buen ambiente de negocios y él está en sus cruzadas políticas personales. Politiza el tema del agua, politiza el tema de la seguridad, el de la Alianza Federalista, y no se ha encargado, enfocado en administrar las contribuciones de los chihuahuenses, que es lo que toda la sociedad chihuahuense reclama. Por ejemplo, en el tema polémico de hace algunas semanas del agua, del Tratado de 1944 con los Estados Unidos, que es un tratado entre gobiernos federales, evidentemente. ¿Cómo lo resolvería Rafael Espino en su caso? Pues mira, yo creo que es irónico, pero siendo tan político el gobernador, se pudo haber resuelto con una mesa de diálogo con los productores. Él suscribió el convenio de diciembre del año pasado. Es un tratado internacional que le conviene a México porque recibe 1.850 millones de metros cúbicos de agua anualmente a Estados Unidos y entrega 432,000. Y creo que lo politizó para efectos electorales. Entonces, eso le costó mucho a Chihuahua. Actualmente se vaciaron las presas, creo que la Conagua se quedó corta en publicar sus políticas de reparto, se encontró una solución temporal, pero es un conflicto que sigue porque no está asegurado el insumo para los productores para este ciclo agrícola que va a entrar el año que entra. Entonces eso, por ejemplo, sería uno de los asuntos a revisar en caso de que el camino lo favoreciera, que todavía falta. Muy importante y que la Conagua ejerza sus facultades reglamentarias y que se vigile toda la situación del desvío de aguas superficiales, de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, de los permisos ilegales que se han otorgado para explotar pozos y se ha abusado del agua para beneficio de muy pocos. El tema de la seguridad, lamentablemente, siempre es de los primeros, ¿no? Sobre todo en esa necesidad de tener certeza, seguridad. Pueblos que se han visto de alguna manera cooptados por el crimen organizado, los menonitas, otros más. ¿Ahí qué es lo que plantea o planearía? Mala administración también. Chihuahua es el quinto estado con más homicidios dolosos en el país, de los más inseguros. No hay coordinación entre las fuerzas de seguridad pública municipales con las estatales y menos con las federales. Entonces, pues se requiere orden, se requiere mando, se requiere presencia y dejar de politizar los temas. Una vez más vuelvo a lo mismo. ¿Meteremos a la Guardia Nacional, inclusive al Ejército, a Chihuahua? Pues, pero con orden, con rigor, con disciplina, con método. Ha faltado método, ha faltado planeación. Todo se hace en función de los mandatos políticos y no se piensa más allá para ir abonando a la reconstrucción de todo el tejido social. El próximo gobernador de Chihuahua, como todos los siguientes gobernadores, los 15 que se van a elegir en la elección del año que entra, pues tienen el reto enorme de encender el motor de la productividad, aún con la pandemia que estoy seguro que para entonces va a continuar lamentablemente en nuestro país. ¿Cómo visualiza hacerlo Rafael Espino? Pues mira, yo espero que para el año que entra, por lo que se está publicando internacionalmente, ya estemos mejor en términos de la pandemia. Ojalá. Ojalá. Pero el reto es muy grande porque, bueno, el presupuesto que se aprobó de egresos de la Federación son 6,280,000 millones. Va a haber recortes de las participaciones federales del orden del 6 y el 8%. Entonces hay que lograr mucho con menos, ¿no? Entonces, en cuestión sanitaria también nos ha pasado factura la corrupción. Hospitales que se inauguraron y no están funcionando, insumos que no llegan, e insisto, muy mala administración y desvío de recursos
corrupción que se debe combatir inmediatamente. ¿Está de acuerdo con el semáforo rojo por COVID en Chihuahua? No estoy de acuerdo porque se suspendieron las actividades económicas y Chihuahua, si se le sitúa como un estado más, no ha mejorado cualitativamente en detención de contagios. Sí, como medida emergente, porque bajó un poco la ocupación hospitalaria, pero volvemos a lo mismo, no hubo una planeación adecuada y se lastimó severamente a todo el comercio organizado. Bien, pues son algunos temas que pues preocupan, ¿no? Porque todavía estará un tramo de algunos meses Javier Corral, ¿no? Al frente del gobierno. Pues sí, de aquí a que cambie el gobierno, las elecciones van a ser en junio del año que entra, entonces pues ahorita hay que atender, hay que hacerle caso a la autoridad y hay que tener método, hay que tener rigor, que es lo que ha faltado. Finalmente, ¿cómo se va a elegir al candidato de Morena para la gubernatura? ¿Para una pasarela? ¿Voto de militantes? ¿Cómo va a ser? No, ya nos avisaron que va a ser una encuesta abierta a la población chihuahuense con una metodología previa, se va a estudiar bien cuáles son los perfiles de los aspirantes y se elegirá el más competitivo para enfrentar los comicios del año que entra. Bueno, pues estaremos muy atentos a ese proceso porque me imagino que va a ser muy intenso, porque dentro de Morena me imagino que también hay uno que otro jaloneo, ¿no? ¿O sí? Pues siempre hay, normal, ¿no? Es golpeteo que surge por intereses, pero esperemos que salgamos fortalecidos y logremos ganar el año que entra. Correcto. Rafael Espino, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Heraldo Televisión. Muchas gracias a ti. Les deseo mucho éxito. Saludos al auditorio y muchas gracias a ti. Gracias, que le vaya muy bien. Rafael Espino, consejero independiente de Pemex, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Chihuahua.